Daredevil es un superhéroe ciego y católico de la editorial Marvel. En palabras del propio Stan Lee, la idea se le ocurrió al pensar en que no había ningún superhéroe que fuese ciego, por lo que empezó a trabajar en una historia y con la ayuda del artista Bill Everett concibieron juntos al temerario Daredevil. Aparecido por primera vez en el Daredevil número 1 de 1964, obtuvo su primera película live action individual hasta el año 2003. Se estrenó el 14 de febrero y con un presupuesto de $78 millones logró recaudar 179, lo cual fue un éxito para el estudio que autorizó automáticamente una secuela. ¿Quieren saber por qué esta secuela finalmente no se llevó a cabo? Esto y más lo descubrirán aquí, en las 1001 curiosidades de la película de Daredevil del año 2003. El guionista y director Mark Steven Johnson fue el primer y más entusiasta interesado en hacer esta película, y tuvo que convencer a sus amigos, a los productores e incluso a su propia esposa de que podría conseguirlo. Realmente fue un camino arduo y largo. En 1997, la 20th Century Fox adquiere los derechos del personaje por parte de Marvel, y eligen al conocido Chris Columbus para realizarla. Sin embargo, Marvel quiebra en 1998 y Fox pierde los derechos. Ahí entra Disney a intentar obtenerlos, pero tras un año de negociaciones no pueden. En 1999, Marvel le ofrece el proyecto a Sony. Ahí es donde entra Mark Steven Johnson. Sin embargo, el proyecto es cancelado en el año 2000. New Regency obtiene los derechos, con lo que el proyecto regresa a Fox. Mark Steven Johnson se reúne con ellos para continuar al frente y logra ser recontratado. Todos le decían que desertara, no los convencía un abogado superhéroe que viste de diablo. Incluso algunos productores consideraban que de hacerse este proyecto, la mejor opción era Chris Columbus, gracias a su éxito con las películas de Harry Potter, aunado a que ya habían trabajado con él. Sin embargo, Mark se mantuvo firme como gran fanático de los cómics y quería tomar el riesgo. Esa insistencia y dedicación convencieron al productor Avi Arad, quien finalmente aprobó la preproducción. Tras el moderado éxito en taquilla de la cinta, se autorizó una secuela, la cual terminó por no realizarse debido a la petición de Ben Affleck por cambiar el traje, la cual fue rechazada. El actor de verdad la pasó muy incómodo durante las filmaciones, por lo que decidió hacerse a un lado del proyecto, lo que terminó hundiéndolo. A pesar de esto, la película sí tuvo una secuela en forma de videojuego. Un videojuego para la Game Boy fue lanzado basado en la película y sucede después de los acontecimientos de la misma. Una pena que no pudo tener un videojuego mayor trabajado o con un estudio más reconocido detrás, así como lo tuvieron Blade, Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man o Hulk en sus mismos años. Stan Lee mencionó que la película fue demasiado trágica para su gusto y que si bien Daredevil era un superhéroe trágico, él lo habría hecho diferente. La película fue baneada en Malasia por la apariencia de diablo del superhéroe protagonista. Originalmente el papel fue ofrecido a Guy Pearce, el cual lo rechazó. Posteriormente, Matt Damon se haría con el papel, siendo ya prácticamente suyo, pero dudando al final, terminando por recomendar a su colega y amigo Ben Affleck, quien era un fanático del personaje. Sin embargo, los productores ya le estaban echando el ojo para hacer Bullseye, mientras que Colin Farrell era el favorito para Matt Murdock. Ben Affleck los convencería de que él era una mejor opción, ya que él ya se había leído todos los cómics del personaje y lo conocía a la perfección, además de que era muy amigo del guionista Kevin Smith, el cual también ayudó en la decisión de Mark Steven Johnson de aceptar a Ben Affleck en el papel principal. Lamentablemente, Ben quedaría decepcionado con el resultado de la cinta. La pasó muy mal en las filmaciones por lo incómodo que era el traje y los arneses que utilizaba, y en general no le gustó la película. En sus palabras, en una entrevista posterior, menciona que en ese tiempo hacían películas de superhéroes solo por dinero, lo que lo llevó años después a aceptar el papel de Batman para el naciente reinado de DC Comics en Batman v Superman. Y él no fue el único que buscó redimirse de esta mala película, pues su compañero Jon Favreau se mantuvo en contacto con Marvel y con el productor Kevin Feige, con quienes realizaría Iron Man algunos años después. Es decir, señoras y señores, que gracias a esta película fallida de Daredevil es que tuvimos el MCU y el DCU tal y como los conocimos. Por otro lado, es curioso cómo Ben Affleck es Daredevil en esta cinta y pasó a ser Batman algunos años después, mientras que Colin Farrell fue Bullseye, uno de los villanos más icónicos de Daredevil, y pasó a ser uno de los villanos más icónicos de Batman años después con el Pingüino en The Batman. Luego de un arduo periodo de casting, cuando Ben Affleck se quedó con el papel, lo siguiente era sacar moldes de su cuerpo y su rostro para empezar a confeccionar el traje y que le quedara a la medida. El reconocido diseñador de vestuario James Acheson se unió a la película luego de que Mark Steven Johnson le mostrara una escultura del personaje, enamorándose al instante del diseño. Se comenzó a trabajar con materiales, tonos de rojo, todo hasta que los productores frenaron todo en seco. De pronto ya no querían cuernos ni que fuera rojo, pues no querían que se pareciera a
a Spider-Man. Se mandaron a hacer artes conceptuales de color negro, todo mientras el director Mark Steven Johnson defendía el diseño original. James Hutchison elogió su paciencia y determinación de mantenerse fiel al material original. Se hicieron varios prototipos de diferentes tonos de negro y rojo e incluso máscaras como esta con toda la temática de ninja y una con capucha que estaría basada en la túnica de boxeo del padre de Matt Murdock. Finalmente Johnson ganó y se decidió irse por el aspecto clásico del personaje. Además comenta que el traje del Kingpin fue difícil de realizar, pues Mark quería un traje blanco como en los cómics. James le explicó que esos trajes suelen ser pequeños, pues ese tipo de telas en tonos blancos y claros suelen ser delgadas y no se le verían nada bien a un hombre de la complexión de Michael Clarke Duncan. Es por eso que en la película lo vemos solo de gris. Para Elektra se realizó un traje en spandex que aparentaba ser cuero por la cubierta, pero que no lo era, por lo que de hecho era bastante cómodo. En cuanto a Bullseye, si bien nunca se contempló darle un traje de supervillano, sí pensaron en darle un estilo muy malote y lucido. Su gabardina se realizó intencionalmente en un material imitación piel de cocodrilo, con spandex en las zonas donde no se veía para que Colin Farrell y sus dobles pudieran moverse con mayor facilidad. La película se filmó principalmente en Los Ángeles, por lo que el coordinador del departamento de arte, James Nisi, tuvo que adaptar el centro histórico de dicha ciudad para hacerla más parecida a la ciudad de Nueva York, agregando más depósitos de agua en los techos, entre otros detalles. La productora solo otorgó 61 días a la primera unidad de rodaje y 28 a la segunda. Esto le parecía demasiado poco al director Mark Steven Johnson, pues era su primera gran megaproducción, por lo que finalmente les iban otorgando días conforme los iban requiriendo. Así se filmó la escena donde José Quesada es arrollado por el tren. Joe Pantoliano, quien interpreta a Ben Urich, tomó inspiración de sí mismo, pues ya había interpretado a un periodista en la película The Mean Season de 1983. La escena donde Ben enciende el suelo donde hay una doble D dibujada con gasolina fue completamente real, y realmente encendieron en fuego el suelo del set. En cuanto al personaje de Elektra, está por supuesto basado en el creado por Frank Miller, pero con algunos cambios para hacerla ver más heroica que su contraparte de los cómics. Su traje recuerda mucho a la versión Ultimate, por lo que se podría pensar que fue tomado de ahí, pero es todo lo contrario, ya que de hecho los cómics Ultimate fueron hechos de forma en que recordaran a la película. Además, en su traje podemos ver 3 kanjis, los cuales significan justicia, victoria y fortaleza. Jennifer Garner comentó que quería el papel porque había ya varios héroes grandes en pantalla como Batman o Superman, pero que hacían falta heroínas. Pasó un año entrenando diversas artes marciales para prepararse para su papel de Elektra. Sin embargo, cuando pisó el set, Ben Affleck ya se encontraba trabajando con el coreógrafo Sheng Jung-jen y ella inmediatamente quiso comenzar a trabajar con él. El maestro Sheng Jung confiesa que cuando conoció a ambos protagonistas tuvo sus dudas respecto a si podrían hacer el trabajo. Sin embargo, lo sorprendieron al comenzar a trabajar, pues ambos realmente le metían mucha dedicación y genuinamente se aprendían sus coreografías. Jennifer cuenta que la escena de combate entre Matt y Elektra fue filmada enteramente por Ben y por ella, sin un solo doble, retoque o inserto CGI. Ben Affleck y sobre todo su entrepierna sufrieron mucho durante el rodaje de las secuencias de acción, pues el arnés que utilizaban le apretaba demasiado, además de lo incómodo que era ya el traje de por sí, lo que le obligaba a repetir muchísimo las escenas. David Lean, el entrenador personal de Ben Affleck en esta película, explicó que su Daredevil no tiene un estilo propio de combate, pues toma varias y las utiliza conforme las va necesitando, y domina principalmente rock, boxeo, capoeira, kung fu y un estilo de lucha callejera. También presumió que ellos tuvieron un año entero para prepararse y entrenar sus secuencias de acción, a diferencia de Keanu Reeves, que entrenó solo 6 meses para The Matrix. Por su parte, Jeff Imada trabajó con Jennifer Garner y elogió su talento natural para manejar los 6, pues en un par de semanas ya era toda una experta y pudo filmar su escena de entrenamiento ella misma. Para esta secuencia, el director quería que Elektra iniciara suave y delicada como si de un ballet se tratara, para ir incrementando hasta algo violento, captando la esencia del personaje a la perfección. Erickson Core, el director de fotografía, insistió en utilizar el formato widescreen, pues lo consideraba más dinámico e ideal para el personaje.
Tom Sullivan fungió como el consultante de discapacidad visual y alabó el interés de Mark y Ben por capturar realmente las necesidades y herramientas de una persona ciega. Para Matt Murdock se buscó representar lo mejor posible a una persona ciega. Tiene etiquetas en la ropa, su dinero identificado y lo guarda en su billetera de manera en la que puede identificar cada denominación de los billetes, y su billetera y lentes las coloca siempre en un solo lugar. Y Ben Affleck usa lentillas para darle esos ojos blancos y perdidos al personaje, algo que las otras dos versiones en live action no hicieron. Podríamos decir que Ben Affleck sí fue ciego en esta película, o por lo menos mientras filmaba sus escenas como Matt Murdock, ya que las lentillas color claro que usaba, además de darle ese aspecto de ceguera en los ojos, realmente no le permitían ver. Por suerte, no tuvo que utilizarlas mientras tenía los lentes puestos ni cuando usaba la máscara. Además, el momento donde Elektra se viste solo para Matt en la fiesta fue tomado directamente de Tom, quien les contó que su esposa una vez se vistió y arregló solo para él a pesar de que sabía que no la podría ver. Esto conmovió mucho al director y decidió incorporarlo a la película. El mayor alivio cómico de la cinta recae en Foggy Nelson, algo bastante acertado. Esta versión interpretada por Jon Favreau es bastante carismático y quiere dinero, algo normal en Foggy. Jon Favreau comentó que es un gran reto interpretar personajes que realmente existieron, algo que él ya había hecho, pero interpretar a un personaje de cómics lo era aún más, pues son unidimensionales y además de captar su personalidad había que moldear su forma de ser y movimientos. Además consideraba que él y Ben tenían una gran dinámica y se llevaban muy bien, y que eso se reflejara en la pantalla era muy importante, además de pasársela genial filmando. Bullseye es interpretado por el actor Colin Farrell, quien fue considerado para ser Daredevil. Colin Farrell es irlandés así como su personaje, por lo que por primera vez en su carrera pudo usar su acento natal para un personaje, ya que siempre actuaba como americano. Según Colin Farrell, su personaje no era para nada realista, leyó todo lo que Mark le envió sobre el personaje y agradeció no tener que usar el traje clásico de los cómics, el cual le parecía ridículo. Aún así, le encantaba la marca que tenía en la frente y le pareció muy divertido crear al personaje, pues Mark le daba bastante libertad con él. Asimismo, su actuación estaba basada en Sid Vicious y Alex de Clockwork Orange, y según Colin, su estilo de lucha se diferenciaba del de Matt y Elektra, que eran muy parecidos entre sí, pues el suyo no era cuerpo a cuerpo, pues era algo más cobarde y traicionero al preferir lanzar algo desde lejos que atacar de frente. Michael Clark Duncan, como gran fanático de los cómics de Daredevil, en especial del Kingpin, se emocionó cuando obtuvo el papel. We want you to play the Kingpin. Oh man, you try to be cool, you know, because you're in negotiations, so you don't want to know you really want the job. So you're like, yeah, well, I don't know. I got some other things going on. But inside, I'm like, yeah, oh, Kingpin, yes. Tuvo que subir 10 kilos de peso. Le dedicó todo al personaje, haciendo pesas y leyéndose de vuelta el run de Frank Miller de Daredevil. Su estilo de combate era totalmente tosco y callejero. El personaje en los cómics es caucásico, característica que se tomó en cuenta durante el casting. Sin embargo, no pudieron encontrar un actor con la corpulencia que requiere el personaje, además de que supiera actuar, por lo que estuvieron de acuerdo de que Michael Clark Duncan era la mejor opción. De igual forma, volvió a interpretar una vez más al Kingpin, aunque esta vez de forma animada, en Spider-Man The New Animated Series de MTV ese mismo año. El actor falleció en 2012 a la edad de 54 años debido a un infarto. Este no sería el único trabajo en el que Ben Affleck y Michael Clark Duncan compartieran pantalla, habiendo participado en Armageddon del director Michael Bay. En la película tenemos un frame que nos recuerda mucho al primer vistazo del propio Ben Affleck como Batman que tuvimos más de una década después, siendo un homenaje intencional de parte del actor. John McLeod, el coordinador de producción, puso especial empeño en la batalla final entre Daredevil y Kingpin, pues el director de fotografía quería que todo fuera blanco, brillante y cegador. Quería que el agua cayera ruidosamente en la pantalla y todo cubierto de cristales rotos. Para conseguirlo, McLeod colocó agua tibia para que no fuera incómodo para los actores, mientras que los cristales vistos en escena están hechos de silicona, esto para amortiguar cualquier caída que pudieran sufrir, pues con el agua todo estaba demasiado resbaladizo. La escena donde Kingpin sujeta a Daredevil y lo lanza contra un cristal fue idea del actor Ben Affleck. Su idea era que pareciera que Daredevil golpeaba la cabeza con el cristal y era el cuerno de la máscara el que lo terminaba rompiendo. Esta escena fue practicada en el set con un doble para después ser replicada por Ben Affleck, a quien vemos realmente ser lanzado en la película. Para la escena donde las
palomas confunden a Daredevil y nublan sus sentidos, también se utilizaron palomas reales, que eran lanzadas en la cara de Ben Affleck, lo que no le resultaba para nada agradable. Por cierto, que eran palomas adiestradas y ningún actor humano o palomo fue herido durante la filmación de esta película. Todos resultaron sorprendidos por la habilidad de Jennifer Garner, quien no necesitó ningún doble para sus secuencias de combate. Incluso Colin Farrell mencionó que su personaje le ganaba en la película por el poder del guión, ya que si fuera en la vida real, ella le daría una paliza. Jennifer Garner comentó que fue especialmente divertido trabajar con Mark Steven Johnson, pues era de las personas más enfocadas y apasionadas que había conocido, pues verdaderamente transmitía su fanatismo por el personaje. Y es que después de todo, esta película la tenía en la cabeza desde los 6 años. Por su parte, Mark comentó que la muerte de Elektra lo marcó de por vida. Fue una gran innovación por parte de Frank Miller en su día y quería captar a la perfección en pantalla eso. Rick Thorne, supervisor de efectos visuales, mencionó que intentó hacer las más posibles escenas de acción con efectos prácticos. Sin embargo, fue inevitable utilizar CGI para algunas secuencias. Se trabajó en un modelo CGI de Ben Affleck y trabajaron día y noche en que todo se viera convincente, pues en sus palabras, todo debía verse bien en conjunto. Mark Steven Johnson sufrió mucho durante la edición de la película, pues muchas tomas no le convencían y reconoció que algunas se veían ridículas. Grim Rebel, compositor del score de la cinta, cuenta la importancia de tener a toda la orquesta trabajando físicamente en el lugar. Cuando se encontraban grabando el tema inicial, tenían 12 cornos tocando, algo, en sus propias palabras, excesivo, pero que quedaban fantásticas para música de superhéroe. Buscaba algo heroico, bombástico, pero a la vez algo melancólico y oscuro, que encajara con el tono de la cinta. Rebel nos traía una propuesta interesante con temas oscuros pero heroicos para Daredevil, injustamente infravalorada si me lo preguntan, incluso inspirado en joyas del cine como el Drácula de Bram Stoker, pero mezcladas con una onda techno muy de la época. Solo escuchen el tema de Kingpin. Encaja a la perfección con la versión de John Rhys Davies del Increíble Hulk. Una propuesta muy interesante que les recomiendo particularmente escuchar. El soundtrack de esta película es bien conocido por su onda 2000era y por hacer conocida a la banda Evanescence, y como no, con tremenda canción que es Bring Me to Life. Esta canción tuvo su segunda ola de popularidad gracias a los AMV de Dragon Ball, más que nada Goku vs Broly. Mark Steven Johnson comentó estar muy nervioso cerca del estreno. La película era como su bebé, al cual ha estado esperando por años, y quería que saliera y todo el mundo la amara, y a la vez quería protegerla. Después de todo, siempre fue su personaje favorito. Durante la intro vemos los nombres del cast en braille. Estos están escritos correctamente, por lo que si los transcribes en relieve, una persona ciega podría entenderlos a la perfección. En Latinoamérica le agregaron el subtítulo El hombre sin miedo a la película para hacerla un poco más atractiva, pues en ese tiempo así es como le nombraban al personaje en los cómics, y realmente esto ha sido así desde sus inicios. El primer plano de Daredevil en la película es un homenaje al Daredevil Volumen 2 número 3, y es la razón por la cual esta película se cuenta en un flashback, pues el director Mark Steven Johnson quería que específicamente esa fuera la primera escena en la que viéramos al personaje. La película está llena de presencia de símbolos religiosos y tiene lugar en muchas iglesias para apegarse más a la esencia del personaje. La película es una amalgama de 3 orígenes: la edad de Matt durante el accidente y el cómo luego él mismo se entrena en sus habilidades está tomado directamente del Daredevil número 1 de 1964. El accidente en sí y el cómo ve a su padre haciendo actos criminales está tomado de la serie animada de Spider-Man de los años 90, en donde Matt, tras ver esa escena horrible, corre sin fijarse, entra a una zona de construcción, lo que le termina provocando el accidente. La trama principal de la cinta y sus villanos, y se supone que el tono, vienen de la etapa de Frank Miller con el personaje. El cameo de Stan Lee es icónico. En este, va leyendo el periódico, Stan está a punto de cruzar la calle sin mirar y es detenido por el bastón de Matt. El accidente en el número 1 de 1964 es resultado de que Matt salva a un anciano de ser atropellado, por lo que esta escena lo recrea de una manera diferente. El actor Scott Terra interpreta a un joven Matt Murdock, y en sus escenas le podemos ver un cabello castaño rojizo
rojizo en homenaje a que el personaje es pelirrojo en los cómics. Esto es notorio en Ben Affleck, más que nada en la versión extendida del director. A lo largo de la cinta escuchamos una gran cantidad de nombres y apellidos de boxeadores o clientes bastante conocidos, pues una enorme parte está tomada de escritores y artistas de Marvel Comics, de los cuales muchos trabajaron con Daredevil, como Collan por Gene Colan, Mack por David Mack, Bendis por Brian Michael Bendis, Quesada por Joe Quesada, Smith por Kevin Smith y por supuesto Miller por el patrón Miller. Además vemos que Jack Murdock se enfrenta a John Romita. Además, el contacto de Ben Urich en la morgue se llama Jack Kirby y resulta bastante curioso que tiene uno de los nombres más reconocibles de todos de estos veteranos de cómics de la película y es interpretado por Kevin Smith, otro veterano guionista, director y narrador del medio, director de múltiples cintas como Tusk y escritor de uno de los mejores cómics de Daredevil. Tenemos una secuencia de parkour. Esta es una de las pocas cosas en las que destaca esta versión del personaje, que sí tuvo el presupuesto para mostrar a Daredevil saltar por edificios, aunque esto es algo que el de Charlie Cox sí exploró y ahora de la mano de Marvel Studios finalmente lo veremos hacer de manera recurrente. La relación de Matt y Elektra está tan presente en la película debido a la petición de los productores. Querían atraer a la mayor cantidad de público posible, razón por la cual decidieron estrenar la película el 14 de febrero. Querían vender una suerte de romance de acción con superhéroes. Producto de esto, tenemos una escena de sexo, la cual es motivo de que la película haya sido clasificada para mayores de 13 años. Por cierto, que esa relación logró traspasar la pantalla, pues aunque se conocieron en Pearl Harbor algunos años antes, según reveló Ben Affleck en una entrevista, la chispa se dio en Daredevil. Se enamoraron, se casaron en 2005 y posteriormente se divorciaron en 2015, estando un total de 13 años juntos, durante los cuales nacieron sus 3 hijos. La película originalmente era clasificación R y era más violenta y tenía más secuencias de Matt y Foggy como abogados. Parte de esto lo podemos ver en la Director's Cut de la película que pueden comprar en Blu-ray. Y el final de la película sugiere que Elektra vive de nuevo, algo que posiblemente se planeaba mostrar en la secuela. Hablando de Daredevil 2, es poco lo que sabemos sobre esta secuela. Lo que sabemos es que sería una adaptación de Born Again con el Kingpin intentando buscar venganza en contra de Matt Murdock, cosa que se dice en el final de la película, advirtiendo que no es el fin. También sabemos que el traje de Daredevil no tendría cambios, pues este fue el motivo de su cancelación. Ben Affleck se rehusó a volver a pasar por el martirio que era portar ese incómodo traje, aunque esa no sería la última vez que veríamos a este Matt Murdock interpretado por Ben Affleck, pues tiene un cameo en la película de Elektra del año 2005, el cual quedó fuera del corte final, pero que pueden ver si tienen el DVD de la película. Como mencioné en la reseña que ya pueden ver en este canal, la película fue hecha por verdaderos entusiastas del cómic, además de contar con la presencia de varios entendidos del tema como Kevin Smith, Frank Miller y el mismísimo Stan Lee. Aquí te comparto momentos en la cinta que están adaptando algún elemento de las historietas. De entrada, el director Mark Steven Johnson mencionó en una entrevista durante 2012: empecé con Stan Lee, por supuesto, luego me enganché con Frank Miller en la secundaria, era un gran fan y coleccionista, pero, como muchos otros, me salí de Daredevil en los años 90. Kevin Smith trajo de vuelta a Daredevil de manera enorme y es el único responsable del regreso de mi pasión por los cómics. He llegado a amar realmente las historias de Bendis y Mack. Pensé que Parts of a Whole de Mack era simplemente genial. La primera toma en donde vemos a Daredevil es tomada directamente de la portada del Daredevil Volumen 2 número 3 de 1999, con Daredevil aferrado a una cruz sobre el techo de una iglesia. Matt de niño contemplando la ciudad con la luna de fondo es algo muy similar a Daredevil de Man Without Fear. En los cómics, el padre boxeador de Matt se llama Jack Murdock y se le conoce como Jack Battling Murdock, algo que podemos ver en la serie disponible en Disney Plus, mientras que en la película se le conoce como Jack the Devil Murdock y usa una bata de boxeo con cuernos en la capucha, esto simplemente para justificar el nombre y el atuendo de Daredevil posteriormente. Además, tanto en los cómics como en la película, trabaja de mala gana como ejecutor de un jefe criminal local. Matt Murdock en su infancia sufre de bullying al igual que en los cómics, en donde los niños locales le llaman Daredevil para burlarse, mientras que su padre no le permite defenderse ya que él lo alienta a estudiar y a nunca usar los puños. La escena donde Matt ayuda a su padre alcoholizado a llegar a la cama es una escena sacada de Daredevil de Man Without Fear. La secuencia en donde Matt pierde la vista está sacada directamente del episodio Framed de Spider-Man The Animated Series, episodio 6 de la tercera temporada de septiembre de 1996. Lo siguiente que vemos de Matt es cómo despierta en un hospital con sus sentidos aumentados y con sus ojos vendados, y perdona inmediatamente a su padre. Matt se adapta rápidamente a sus nuevas habilidades y las perfecciona utilizando
utilizando el equipo de boxeo de su padre. Las escenas del joven Matt explorando sus poderes mientras salta por los tejados de Nueva York recuerdan de nuevo al episodio Frame It de Spider-Man The Animated Series. En esta película no tenemos a Stick, y aunque el personaje aparece en la posterior película de Electra, sí podemos ver al joven Matt saltando por los tejados, lo cual nos recuerda al entrenamiento que tuvo con Stick en The Man Without Fear. Jack Murdock se niega a perder una pelea para no defraudar a Matt, cosa que le cuesta la vida. Posteriormente es asesinado en un callejón fuera del estadio. En la historia original simplemente lo matan a tiros, pero en The Man Without Fear, Fixer lo golpeó brutalmente y luego le disparó. En la película es el joven Wilson Fisk quien lo mata a golpes, cosa que también es sacada del episodio Frame It de Spider-Man The Animated Series. La imagen del pequeño Matt Murdock arrodillado junto al cadáver ensangrentado de su padre evoca directamente a la portada de The Man Without Fear número 1. Ya en el presente vemos que Matt Murdock adulto se despierta en un tanque de privación sensorial. Matt generalmente no duerme en uno de estos en los cómics, aunque usó uno en la historia de Frank Miller en el número 188. Además también podemos ver a un Matt durmiendo en un tanque de privación sensorial en Matt Murdock, Agent of S.H.I.E.L.D. en What If volumen 1 número 28 de 1981. En la película se muestra organizando su dinero doblando los billetes según su valor. Más tarde, Matt se mostró haciendo esto en el Daredevil volumen 3 número 22 del año 2013. Originalmente, Daredevil medía 1,82 m. De igual manera, Ben Affleck es más alto, alcanzando 1,92 m. Ben Affleck tiene bastante parecido a las representaciones del personaje por Alex Ross. Su traje de Daredevil es en su mayoría fiel al material de origen, excepto que está hecho de cuero, que la doble D es más pequeña y se encuentra a un costado del pecho, y que su portabastones, por llamarlo de alguna manera, se encuentra en el lado derecho y no de su lado izquierdo. Karen Page es la secretaria de Nelson en Murdock, idéntico a los cómics. Sin embargo, su papel quedó casi completamente fuera de la versión teatral de la película. El bar al que va José Quesada es Josie's Bar, un lugar bastante recurrente en los cómics de Daredevil. La escena de la irrupción al bar por parte de Daredevil, así como cuando Quesada huye y busca refugio en una estación del tren subterráneo, recuerda al Daredevil volumen 1 número 1, en donde el Fixer hace lo mismo. La imagen de Daredevil de pie sobre la mesa en llamas mientras se burla de Quesada recuerda a una escena del Daredevil volumen 1 número 364. El sonido del vagón del tren interfiere con los sentidos de Daredevil. Esto pasa también en el Daredevil volumen 1 número 169, excepto que en esta ocasión es a Bullseye a quien está persiguiendo. También el enfrentamiento contra Quesada en la estación de metro, que termina con su muerte, recuerda al volumen 1 número 1, en donde el Fixer también termina muriendo, excepto que el Fixer murió de un ataque al corazón, mientras que en la película Daredevil permite que el tren arrolle a Quesada. Esto es algo que Daredevil jamás haría gracias a su código moral, y esto lo sabemos porque ha tenido la oportunidad, pues en el mismo 169 Matt deja de la misma manera a Bullseye en las vías del tren. Sin embargo, al contrario de la película, Matt lo termina salvando. En la posterior escena del crimen podemos ver al detective Nick Manolis siendo interrogado por Ben Urich, una escena que evoca bastante a los personajes del cómic durante el run de Frank Miller, en donde te muestran a Ben Urich como un fumador empedernido que está obsesionado por averiguar la identidad del vigilante Daredevil. El símbolo de la doble D en llamas también nos recuerda a una imagen de Parts of Whole de David Mack. Vemos a Matt yendo a confesarse, algo muy común en el personaje. Otra historia importante en la película es la relación romántica entre Matt y Electra. Como en los cómics, Electra es representada como la hija de un diplomático griego experto en artes marciales. En los cómics conoció a Matt en la universidad, mientras que en la película simplemente se topan por casualidad en una cafetería. Su posterior pelea en un parque infantil recuerda también a la pelea entre Daredevil y Echo que sucedió algunos años después. En la primera toma en la película, en donde vemos a Wilson Fisk, lo vemos mirando desde la ventana de su oficina, algo que suele hacer en los cómics, así como también conocemos a su asistente Wesley, el cual también proviene de los cómics. Fisk le dice a Wesley que llame a Bullseye. Para la película le crearon un nuevo aspecto rapado y con un símbolo tallado en la frente. Este aspecto se creó para la película, sin embargo Kevin Smith la utilizó en un cómic de noviembre del 2002. Entonces este cómic debuta primero que la película, sin embargo Kevin Smith tomó ese atuendo de la película, así que sí, es un Uxas. El padre de Electra muere gracias a un bastón de Daredevil clavado en el pecho y lanzado por Bullseye, misma manera en la que muere Karen Page en
Guardian Devil. Matt intenta sin éxito salvar al padre de Elektra, tanto en la película como en los cómics. Elektra está presente para presenciar ambas muertes. La imagen de Bullseye sentado con los pies sobre el escritorio de Fisk está tomada directamente también de los cómics. Matt asiste al funeral del padre de Elektra como en el Daredevil número 168. Tras esto, Matt le ruega a Elektra que no se vaya, tanto en el cómic como en la película. En ambos casos fue en vano. La pelea entre Bullseye y Elektra es prácticamente una calca del cómic. Le dice exactamente la misma línea: eres buena, bebé, lo reconozco, pero yo soy magia. Posteriormente, le lanza una carta en la garganta a Elektra y después, diciéndole la misma frase, termina atravesándola con su propio sai y finalmente muere en manos de Matt. El posterior enfrentamiento entre Bullseye y Daredevil también está tomado directamente de los cómics. Bullseye sobrevive a Daredevil, pero ahora está paralizado. Daredevil de igual manera paralizó a Bullseye en los cómics después de matar a Elektra. Cuando lo vemos después en la película, lo vemos acostado en una cama de hospital completamente envuelto en vendas. Esto hace referencia también al cómic. Y de hecho, logra matar a una mosca que lo está molestando gracias a sus habilidades. Eso también pasa en los cómics. La escena en la que Kingpin se da la vuelta y ve a Daredevil parado con un bastón en la mano es una escena que recuerda a Daredevil Born Again. La pelea entre Daredevil y Kingpin está también tomada de los cómics, siendo algo muy común entre ambos personajes cada que se encuentran. Daredevil logra someterlo golpeándolo en las rodillas, algo similar a cómo venció de adolescente a uno de los asesinos de su padre en Daredevil The Man Without Fear. La película termina imitando a esta portada del Daredevil Volumen 2 número 1 de Kevin Smith y Joe Quesada, que marcó el inicio del arco de Diablo Guardián, y de hecho Matt termina refiriéndose a sí mismo como un Diablo Guardián. Muchas gracias por ver este video. En verdad les agradezco mucho seguir el canal y les agradecería de todo corazón que por favor se suscriban y le den like, ya que este trabajo de investigación fue bastante largo y este especial de verdad créanme que se está quedando bastante corto a como originalmente lo había planeado. Yo quería realmente hacer muchos videos sobre esta película y hablar horas y horas de ella. Sin embargo, pues como saben, la muerte de mi madre en noviembre no me permitió trabajar en los videos desde diciembre como tenía planeado. En verdad no tuve la fuerza. Sin embargo, espero que hayan disfrutado mucho este video y coméntenme qué les pareció este video. ¿Les gustan este tipo de curiosidades? ¿Quisieran que lo hiciera con otras películas? ¿Quisieran que hablara más en profundidad sobre esta película? Y bueno, como agradecimiento a todos los que llegaron hasta este punto del video, tendrán algo inédito, un pequeño fragmento de mí cantando Bring Me to Life. Por supuesto, esta canción, como les digo, es infancia y es la mejor canción del mundo, maldita sea. Les estarán apareciendo las pantallas finales por si quieren suscribirse o dejar su like. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul, my spirit sleeping somewhere cold, until you find it there and lead it back home. Wake me up inside, wake you up, wake me up inside, save me, call my name and save me from the dark. Wake me up, with my blood to run, can't wake up before I come on to save me from the nothing I become. Ya estuvo, muchas gracias por ver el video.